Más preguntas que respuestas. El paradero de Aida Merlano sigue siendo un misterio después de su fuga el pasado martes. ¿Qué pasará con quienes la ayudaron a escapar? Se ha dicho en algunos medios que nosotros hemos sacado órdenes de captura contra alguna de estas personas, lo que no es cierto. ¿Y qué papel habrían jugado los políticos que se beneficiarían con su desaparición? Analizaremos el tema con una periodista de Barranquilla. A un alcalde chino le encontraron en su casa más de 13 toneladas de oro y en su cuenta bancaria miles de dólares que había recibido en sobornos. ¿Es la corrupción un problema endémico del mundo? ¿O si es más común en culturas como la colombiana? Un especialista nos ayuda a entender el comportamiento de los corruptos y cómo podría frenarse, si es que se puede. Y la Agenda para el 2030, iniciativa de Ciudades Como Vamos, plantea los retos que deben enfrentar los mandatarios que serán elegidos en los próximos días. Esto es Sala de Prensa. Y como siempre, aquí nos tomamos el tiempo para entender los hechos del día. Ricardo, buenas noches. Hola Germán, buenas noches. O para seguir haciéndonos preguntas, ¿no? Así es. También es una buena idea, como las que han surgido en torno a la fuga increíble. Todavía no entiende el país, Germán, cómo se escapó la excongresista Aida Merlano. Sí, preguntas sobre quién está detrás de esta fuga, por ejemplo, Ricardo, o las inquietudes que deja el video que ustedes revelaron ayer en Blue Radio, en el que se ve a Merlano despidiéndose de sus hijos, quedándose sola en el consultorio, o sea, el odontólogo que la atendía la deja sola para que pueda sacar la soga con la que finalmente se escapa. Muchas inquietudes siguen detrás de este caso, no solo de la fuga puntual, sino de qué hay detrás de esa fuga. Aparece en esas imágenes la hija de Aida Merlano, que se despide de ella, aunque esta tarde el abogado de la excongresista aseguró que no sabía lo que iba a ocurrir. Leyó un comunicado el abogado, justamente exculpándola de alguna manera sobre la posible vinculación con la fuga de su madre, la excongresista Aida Merlano. También habló hace algunos minutos la fiscal del caso, la jefe de fiscalías, Claudia Carrasquilla, sobre lo que hasta ahora va en la investigación. Sí, escuchemos primero lo que dijo el abogado, Ricardo, para hacernos a la idea de lo que está diciendo la parte de la familia de Aida Merlano. Primero, que se encuentra presta a comparecer ante las autoridades que adelantan la investigación de los hechos ocurridos recientemente. Segundo, que dirigió comunicación electrónica a la Fiscalía General de la Nación indicando su disponibilidad ante cualquier requerimiento y datos de contacto. Tercero, que sí estuvo en el lugar de los hechos. Cuarto, que desconocía por completo los planes de fuga de su mamá. Quinto, que desconoce su paradero. Sexto, que continúa el desarrollo normal de sus actividades en la ciudad de Barranquilla. Y séptimo, que una vez sea escuchada por las autoridades, dará declaraciones a la opinión pública y medios de comunicación en general. Muchas gracias. Este es el primer comunicado de la familia de Aida Merlano desde su fuga, Germán, y por eso es importante tenerlo en cuenta, porque su hija confirma que sí estaba con ella en el consultorio odontológico. También, como lo decíamos, habló la fiscalía. Claudia Carrasquilla, la dama de hierro, llamada por muchos así desde el búnker de la fiscalía, diciendo que por ahora no hay una orden de captura contra los otros vinculados presuntamente a la fuga de Aida Merlano. Esto dijo la fiscal Carrasquilla. Se ha dicho en algunos medios que nosotros hemos sacado órdenes de captura contra alguna de estas personas, lo que no es cierto. Nosotros estamos analizando con los medios probatorios que tenemos qué podemos allí imputar, teniendo en cuenta que hay una conducta delictiva que es el favorecimiento de fuga. Claro que es evidente esa conducta delictiva, o sea, no somos jueces aquí nosotros, ni abogados, somos periodistas, pero pues queda en evidencia que sabían o que tenían claro que iba a pasar. Alguien le lleva ese maletín con la cuerda, claro, se lo entrega ya, le dan la ropa para que se cambie, la dejan sola justo en el momento en el que ya se van a hacer. Pero póngale cuidado a una cosa, Germán, y espero no ser demasiado técnico, porque se trata de un elemento. Fuga de presos es un delito que solamente pueden cometer funcionarios que tienen la responsabilidad de la custodia de un interno. Quiere decir que en este caso solamente podrían cometer el delito o los guardianes del IMPEC, aquí viendo las imágenes de Aida Merlano y su carrera política, o la misma interna. Por eso, de alguna forma, tendría que buscarse otro delito como concierto para delinquir para las otras personas que de pronto participaron de ese plan.
o es a facilitar la fuga, como decía la fiscal. Así Tal es. vez por ese lado se pueden meter, pero pues esto evidentemente contó con la ayuda de esas personas que estaban ahí presentes y seguramente de muchas más detrás, que vamos a ver si se conocen algún día. Para hablar sobre este tema, Ricardo, estamos en contacto con Laura Ardila. Ella es editora de La Silla Caribe, está en Barranquilla. Laura, muy buenas tardes, y ayúdenos a entender primero, antes de entrar en materia con el tema de los que están detrás de la fuga, ¿quién es Aida Merlano? ¿Cómo llegó a la política en el Atlántico? Bueno, buenas tardes a todos y a la audiencia, por supuesto. Gracias por la invitación. Aida Merlano es una política que pasó del anonimato prácticamente al desprestigio, pero que era muy conocida ya aquí en el Atlántico. Aida Merlano comenzó su carrera política, de hecho, muy joven. Hay que decir que es una mujer que proviene de un barrio popular que se llama Buenos Aires, en Barranquilla. Ella no tiene apellidos prestantes y comenzó a la edad de 15 años como líder barrial del clan Gerlain, que es uno de los clanes más poderosos que ha tenido el Caribe y el país, uno de los clanes de política tradicional. Ella comenzó como líder barrial o mochilera. ¿A qué le llamamos mochilera, digamos, en el argot de la política tradicional y de las maquinarias? A las personas, a los líderes que van barrio a barrio, casa a casa, convenciendo y buscándoles votantes a cambio de favores, a cambio de amiguismo, muchas veces a cambio de plata, digamos, de dinero en efectivo, a los caciques tradicionales. Es muy joven, se puede decir que fue una alumna aventajada de la Casa Gerlain, que en el Atlántico es muy famoso por haber creado el famoso TLC, lo llamaban así aquí en elecciones, tejas, ladrillos y cemento, que se entregaban a la gente de los extramuros de barrios que ni siquiera eran legales para que la gente pudiera levantar sus casas, sus viviendas, y a cambio de esto, pues esas personas debían votar por ellos. Eso es muy conocido aquí en Barranquilla. Entonces esos son los comienzos de Aida, entre otras cosas porque su padre, un hombre al que le decían el Monchi Merlano, también era líder barrial del grupo Gerlain, que está conformado, como todo el país sabe, o estuvo conformado, porque ya prácticamente no existe, por el ex senador más longevo que ha tenido Colombia, el ex senador del Partido Conservador Roberto Gerlain, y por su hermano, el megacontratista Julio Gerlain, que fue su músculo económico por muchos años. Esos son los comienzos de Aida Merlano. Sí, interesante esa carrera de mochilera a heredera de los votos de uno de los clanes más poderosos de la costa Caribe, Laura, pero haciendo un poco de contexto, ¿a quién le conviene esta fuga? ¿A quién le conviene que no hable Aida Merlano en este momento? Bueno, para hablar de quiénes se benefician con esta desaparición, con esta fuga de Aida Merlano, hay que remitirse, por supuesto, a su historia, a los comienzos que ya mencioné, pero también a lo que pasa después. Aida Merlano comienza como mochilera, efectivamente, pero dicen en Barranquilla, quienes la conocen, que ella es una mujer muy ambiciosa, con una personalidad muy fuerte y que tenía muchas ganas, que usó la política como un vehículo de movilidad social, y eso es muy interesante. Y ella muy rápidamente empieza a escalar dentro del grupo Gerlain y llega a ser, primero fue su primer cargo de elección popular, llega a ser diputada del Partido Conservador en el año 2011, la diputada más votada del Atlántico, de hecho, en su debut. 2 años después, muy rápidamente, en el año 2014, llega al Congreso de la República como representante en fórmula con Roberto Gerlain. Pero ella quería más. Ella quería ser senadora y en el año 2018 es cuando se lanza al Senado, y eso es lo que marca su debacle, y aquí nos ponemos en contexto para ver a quién puede estar beneficiando su desaparición y su fuga. Aida Merlano, su intención, digamos, su candidatura al Senado, su intención de ser senadora, marca el quiebre de esta poderosa casa, marca el quiebre entre los hermanos Gerlain. Aida Merlano, esto es un dato personal, pero que como periodista yo siempre lo uso porque determina una movida política, tenía una relación afectiva, una relación personal públicamente conocida en Barranquilla con el empresario Julio Gerlain. Julio Gerlain la apoya en su idea de ser senadora, con el apoyo del grupo Gerlain. Sin embargo, Roberto Gerlain, el hermano que se estaba retirando del Senado, no quería, y parte de su familia tampoco quería. ¿Por qué? Porque consideraban que Aida Merlano, pues que su curul, estos clanes de la política tradicional tienen la particularidad de considerar las curules como un patrimonio privado, las curules en el Congreso, y ellos querían dejar la curul de Roberto Gerlain en manos de un familiar. Sin embargo, los Gerlain no tenían personas jóvenes, digamos, duchas en política. Ellos intentaron con un sobrino de Roberto Gerlain y también con su yerno, y no fue posible que se concretara esa candidatura a Senado.
y por eso termina lanzándose Aída, pero solo con el apoyo de Julio Gerlain. Aquí es donde entra a escena el poderoso clan Char, que todos también conocemos y que también es uno de los clanes más poderosos del Caribe y del país. El dúo Julio Gerlain y Aída Merlano hacen un pacto, una movida electoral, pactan para las legislativas del año pasado con el clan Char. Esa movida electoral consistía en que Aída Merlano iba a Senado y a la Cámara iba una señora que se llama Lilibet Ginás, por Cambio Radical. Era una movida informal porque estaban en partidos diferentes y podían incurrir en doble militancia si la hacían oficial. El pacto consistía en que Aída le ponía votos a Lilibet, que iba a la Cámara, y a cambio el grupo Char apoyaba a Aída Merlano con votos en otros departamentos distintos al Atlántico. Eso nos da una explicación, y es que alrededor de este personaje tan desprestigiado hoy en Colombia están pues dos de los clanes más poderosos que tiene el país. Y también hay una conexión ahí con la familia Name, Laura. No, Aída Merlano, digamos, básicamente es hechura. Ella es una alumna aventajada de la Casa Gerlain, que luego terminó en su intento por llegar al Senado, terminó aliada con la Casa Char, pero estas dos son como los grandes grupos políticos de la región que la apoyaron a ella. Cuando la gente pregunta quiénes se benefician con su silencio, pues estas son las caras que empiezan a surgir. Sí. Laura, ¿cree que algún día sabremos todo lo que hay detrás de la compra de votos por la que ella fue condenada a 15 años y ahora se da su fuga? Es decir, el escándalo de la Casa Blanca en Barranquilla, los fajos de billetes, las pistolas, la contabilidad ilegal. ¿Puede que algún día sepamos todos los tentáculos y los vínculos que tenía? Pues uno esperaría que sí. La Corte Suprema en la sentencia a 15 años contra Aída Merlano dice que ella gastó más de 4.000 millones de pesos en comprar votos en el Atlántico, y la pregunta que uno se hace es, hay que jalar la pita hacia arriba. ¿Quién puso esos 4.000 millones de pesos? ¿Quién tiene la capacidad económica para poner esa cantidad de dinero para que un personaje de estos compre votos? Yo creo que esa verdad se ha ido conociendo poquito a poco, pero yo les agregaría algo. Aída Merlano no es la única política que compra votos en este país. En este país muchas veces hacemos debates y nos internamos en escándalos, pero sin hablar con sinceridad. Yo creo que una conversación que se puede abrir a partir de esto que le ha pasado, que ha pasado con Aída Merlano, es una conversación franca y propositiva sobre el tema de la compra de votos. La compra de votos es el sostén de muchas elecciones en este país. Las maquinarias, el sistema clientelista está determinado por la fuerza económica. Muchos políticos lo dicen aquí informalmente. En este país no queda nadie en el poder que no tenga plata. Entonces, ese es un debate y una discusión que tenemos que dar, en mi opinión, como país, más allá del tema de Aída Merlano. Su condena fue histórica, es la primera vez que en este país condenan a un congresista en ejercicio, porque ella era congresista en ejercicio cuando la capturaron al menos. Y esto pues sí es de celebrar, pero también hay que preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con los otros políticos que también han incurrido en estas actividades y en estas prácticas? Laura, y como usted lo dice, es un problema del país, y políticos buenos y malos hay en toda Colombia, pero sí hay un imaginario sobre la costa Caribe que no es positivo, vamos a ser francos. ¿Cree que episodios como este sirven para alimentar aún más esa imagen de que en la costa ocurre esto? Por supuesto, y además no es una imagen, también tenemos que ser sinceros en eso. Muchísimos políticos en el Caribe, yo llevo viviendo acá desde el año 2015, cubriendo sistemáticamente elecciones, cubriendo por los 8 departamentos del Caribe, digamos, cómo se llevan a cabo las elecciones, y mi conclusión es que el poder está determinado por las fuerzas económicas. Alguna vez en una entrevista el mismo Roberto Gerlain me lanzó una frase que a mí me parece muy pertinente decirla ahora, y es: la democracia electoral en Colombia es una ilusión. Habría que preguntarnos si esto es así. Y por supuesto que episodios y representantes del Caribe como Aída Merlano pues no ayudan mucho a la imagen de la región, pero sin embargo esto no es un tema regional, digamos. Sí hay que reconocer que sucede mucho aquí, pero que también no es exclusivo del Caribe. Laura, muchas gracias por esa mirada y por ayudarnos a entender este tema que sigue teniendo aún muchas preguntas. Gracias, Laura. Gracias a ustedes, un abrazo. Sí, Ricardo, pues vamos a seguirnos haciendo las preguntas hasta que obtengamos respuestas todos los días si es necesario, pero sigue habiendo muchas inquietudes frente a este tema. Y yo creo que sí es injusto decir que solamente en la costa Caribe hay corrupción electoral. No, claro. En todo el país, como usted lo decía, Germán, se presentan casos.
hay un estereotipo de que solamente en la costa Caribe, y la verdad es que tenemos muchísimos ejemplos en el resto del país. El famoso TLC del que hablaba Laura, tejas, ladrillo. Tejas, ladrillo y cemento. Pero además de eso, Germán, sí es una buena oportunidad para que la Corte Suprema de Justicia, bueno, y la Fiscalía también empiecen a dar resultados adicionales sobre corrupción electoral, que no quedemos solamente en el caso Merlano, sino que esto se expande y se amplíe para conocer lo que pasa en el resto del país. Sí, como lo decíamos en estos días, esto es la punta del iceberg, pero debajo hay una cantidad enorme de cosas por descubrir. Y cambiamos de tema, Ricardo, para hablar de una de las imágenes del día que nos llega desde Dallas, en Estados Unidos. Miremos, esta imagen es un abrazo. La imagen del verdadero perdón, y ya les vamos a explicar por qué. Los protagonistas de este abrazo son una mujer condenada por homicidio y el hermano de la víctima. Este hombre que está abrazando a la mujer es el hermano del hombre que fue asesinado. Imagínense. Ella era una policía en 2018, llegó de su trabajo una noche, parqueó su carro, entró a su apartamento y cuando ingresó vio a un hombre, dice que pensó que iba a ser atacada, le disparó y lo mató. Sí, pero el problema es que al parquear se equivocó de piso, no parqueó en el piso que era. Y el apartamento al que entró, pues no era su apartamento, era un piso más abajo. Pues imagínense, la tragedia. El hombre en realidad no representaba ninguna amenaza, de hecho estaba comiéndose un helado. Durante el juicio se comprobó justamente eso, que el hombre que fue asesinado estaba en su sofá sentado, tranquilo, comiendo, y finalmente se produjo la sentencia en las últimas horas. 10 años de condena por homicidio, pero pues queda esta imagen que nos deja una lección también, pues porque ella le disparó, lo mató, pero ahí está el hermano de la víctima. Y él es el que le pide, además, él al final del juicio, cuando es condenada, le dice, me deja abrazarla y la abraza para perdonarla. Imagínense lo que pasa, el verdadero perdón en medio de una situación tan difícil, tan dolorosa. El hermano de la víctima le dice, usted ya fue condenada, esto seguramente fue un malentendido, y el abrazo es muy elocuente, Germán, sin duda. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos vamos a hablar de nuevo sobre corrupción. Es un problema sin solución en nuestro país. Vamos a ver qué nos dice un psiquiatra del tema. Seguimos en sala de prensa y tenemos una imagen, Ricardo, que llega desde China, de un funcionario del Partido Comunista, pero tiene que ver con el primer tema que tocamos hoy en el programa, el de la corrupción. Porque mire lo que encontraron las autoridades en la casa de este hombre, 13,5 toneladas de oro. Y en sus cuentas bancarias, millones de dólares. Todo eso es producto de sobornos. Al parecer, el hombre cobraba por favores aprovechando su posición de poder. Cualquier parecido con nuestra realidad en Colombia, no creo que sea coincidencia. Exacto, las famosas coimas, exactamente. Que son muy comunes en nuestro país. Sí, y para hablar de ese tema, porque digamos que pensamos que Colombia, América Latina, tiene mucho que ver con el tema de la corrupción. Tendemos a pensar que la corrupción es una cosa endémica en nuestro país, pero pues vemos que puede suceder en cualquier parte del mundo. Pues tenemos invitado también a esta hora a un psiquiatra para ver qué tanto pesa esto también en la cultura. O sea, le preguntamos al psiquiatra Hernán Santa Cruz si hay una conexión entre cultura y corrupción. Bueno, una relación directa entre cultura y corrupción no creo que sea fácil de sostener. La corrupción es un fenómeno universal. La corrupción está presente en todos los países en mayor o menor grado. Parece que sí es cierto que la corrupción es más frecuente o más grave en los países latinos, en Sudamérica, pues. Pero también hay casos de corrupción en África y en Asia y en todas partes. Sí, entre otras cosas, en China, por ejemplo, habría pena de muerte o una condena muy severa para alguien que sea pillado como este alcalde. Doctor Santa Cruz, ¿el corrupto nace o se hace? Es decir, ¿una cultura permisiva en la que no actúa la justicia puede hacer que se generen más corruptos? Creo que la corrupción requiere para su ocurrencia de un fenómeno que es inseparable prácticamente de ella, y es la intermediación. La intermediación es el elemento necesario para que la corrupción pueda darse. ¿A qué me refiero? A que la corrupción se da siempre cuando alguien puede ser intermediario. En este caso, concretamente, los políticos son los intermediarios entre un Estado ineficiente y omisivo y la gente que requiere cosas de ese Estado al que alimenta con sus impuestos. Entonces, el intermediario, que en este caso viene siendo el político,
adquiere un poder desmesurado precisamente por la magnitud de la necesidad del pueblo y la ineficiencia del Estado. Entonces, todo fenómeno de intermediación, y más cuando se habla de servicios públicos o de vías o de cosas de esas, es evidentemente un lugar apropiado, ¿sí?, para que la gente se enriquezca desmesuradamente con ello. Doctor, entonces, ¿cómo combatir la corrupción y una cultura que se ha enquistado en nuestro país? La cultura del vivo, que se pasa al semáforo en rojo, se cuela en la fila, evade impuestos, pues de ahí hacia arriba llega a robarse miles de millones de pesos de un contrato. ¿Cómo combatir eso, entonces? La corrupción se puede, yo sí creo que puede ser, digamos, disminuida, no tanto por la penalización de la misma, como por mejorar y cambiar profundamente los esquemas educativos y hacer llegar la educación a todas las personas que sean competentes para ella y que en este momento pues reciben una educación precaria, ¿sí?, que los impulsa a intentar ganar dinero por una vía más o menos fácil, porque finalmente de lo que estamos hablando es del dinero fácil, del dinero que no se obtiene pues por el trabajo prolongado, por el ahorro, por la consagración y el esfuerzo personal o grupal, sino simplemente por una avivatada. O sea, tenemos un antecedente de una cultura que pesa todavía en nosotros, que es por un lado la cultura colonial, por otro lado la influencia del narcotráfico, que fue, creo yo, definitiva en insuflar en la sociedad el anhelo de obtener dinero de manera más o menos fácil y rápida. Muy interesante la reflexión porque se mezclan dos cosas en nuestro ADN como sociedad que usted cita, doctor Santa Cruz, la herencia de la colonia y la herencia del narcotráfico. Pero volviendo a lo que hoy vivimos, casos como el de la fuga increíble de la ex senadora Aida Merlano dejan un sabor de desesperanza en el país, de que aquí pareciera que no le pasa nada al que comete actos de corrupción. ¿Cree que sí podemos superar esa corrupción desde nuestro comportamiento o es caso perdido como muchos creen? Cuando cosas como esta pasan, evidentemente la tendencia es a desesperanzarse y a creer que esto no tiene salida y que estamos en un país inviable y sin futuro. Yo creo que, como le dije hace un momento, la única esperanza razonable para que esto cambie, no a corto plazo desde luego, es optimizar unos modelos educativos y una educación, digamos, que ancle la ética en modelos distintos a los que hasta ahora se ha anclado y que permita que la gente esté capacitada y sea competente para vivir y ganar justamente lo que necesita y dejar de anhelar, digamos, el dinero fácil y la riqueza y la preeminencia social que la riqueza trae en una sociedad particularmente ignorante. Doctor Santa Cruz, gracias. La educación, tema básico según él. Y además hay que tener en cuenta algo, la mayoría de los ciudadanos sí hacen la tarea, sí cumplen con sus deberes, sí cumplen con la ley. Son unos muy pocos los que no, pero queda esa imagen siempre de que no son castigados, entonces por eso esto puede seguir creciendo y creciendo. Sí, pero hay algo más, Germán, y es que desde lo más pequeño que vemos en la casa o en el colegio o en nuestra vida cotidiana podemos estar empezando a sembrar el germen de la corrupción. No es solamente robarse miles de millones de pesos o escaparse de los, por ejemplo, del IMPEC como lo hizo Aida Merlano. Si usted, por ejemplo, tiene la cultura del vivo para saltarse una fila o para quedarse con las vueltas, desde lo más pequeño se empieza a configurar lo más grande y todo eso confluye en lo mismo. Y la educación a la que se refiere también el doctor Santa Cruz no es necesariamente la educación en el colegio, en la universidad, la educación en la casa. En la casa. Si usted le enseña a sus hijos a esa cultura del vivo, pues ellos van a crecer creyendo que esto está bien y lo están validando. Sí. Vamos a hacer una pausa, Ricardo, pero ya volvemos con una cosa bien interesante. ¿Cómo deberían ser las ciudades de Colombia en 2030? Ya regresamos.
Seguimos en sala de prensa y empiezo con una pregunta para introducir este tema, Ricardo. ¿Cómo se imagina usted la ciudad donde vive, Bogotá, en el año 2030? ¿Puedo decirle cómo sueño Bogotá en 2030? Sí, claro. Quiero que Bogotá en 2030 ya tenga al menos una línea de metro, al menos. ¿Será que sí? Ojalá. Hoy hubo noticias del metro, pero Sí, bueno, señor. vamos a hablar de otro tema, porque la red de ciudades Como Vamos presentó hoy los objetivos de desarrollo sostenible en las ciudades de Colombia. Unas metas que se están fijando para los próximos años y pues que llegan precisamente a eso, al año 2030. Y la Fundación Corona hace parte de esta iniciativa, por eso tenemos a Mónica Villegas, ella es gerente de Educación para la Participación Ciudadana de la Fundación Corona. Mónica, en menos de un mes tendremos nuevos alcaldes y gobernadores. De acuerdo con los indicadores de ciudades Como Vamos, ¿en qué debemos apoyarnos y en qué debemos fijarnos para elegir responsablemente? Algo que es muy importante es que todos los candidatos tienen unos planes de gobierno en donde nos hacen unas propuestas de cuál va a ser su propuesta, digamos, de gobierno en los próximos 4 años. Acá como ciudadanos es muy importante, por un lado, que estemos enterados de cuáles son estas propuestas de sus planes de gobierno, si sus planes de gobierno están aterrizados a las realidades de los territorios. Ejemplo, por eso es tan importante contar con indicadores y con información para entender que efectivamente qué es lo que está pasando y hacia dónde tenemos que ir. Y un marco muy importante es el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, en este momento una de las discusiones más importantes es qué tanto las ciudades están avanzando, están progresando hacia la sostenibilidad urbana. Uno de los temas más importantes es que como ciudadanos nos fijemos si las propuestas de gobierno de los candidatos están a la luz y construidas de una agenda de sostenibilidad urbana, en donde podemos tener en cuenta temas como la movilidad, por ejemplo, temas relacionados con el residuo o la gestión de basuras, temas relacionados también, por ejemplo, relacionados con la desigualdad en las ciudades, temas de vivienda, otra cantidad de temas que son tan importantes, pero que como ciudadanos deberíamos estar enterados y que sí estén sustentados en una información confiable que nos permitan orientar buena política pública. Mónica, y precisamente ustedes han sido muy juiciosos. Hablemos específicamente de los temas. ¿Cuáles son los indicadores en los que hay que trabajar más en las ciudades? El día de hoy presentamos el informe de la territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene como objetivo presentar las metas y los retos que tienen las ciudades en el marco de la Agenda Internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tiene como marco de referencia el año 2030. ¿Qué queremos con esto? Que las ciudades no únicamente se estén pensando y definiendo a la luz de la situación actual, sino que puedan destinar sus políticas y planes de desarrollo con una agenda de más largo plazo. También parte de la discusión que queríamos llevar hoy es que todos los territorios tienen necesidades diferentes y tienen niveles de progreso diferentes. Entonces, por supuesto, aunque hay algunos retos que son compartidos, como en temas de seguridad, en temas de sostenibilidad ambiental, tenemos una diferenciación entre cada uno. Retos que tienen los territorios, retos que tienen los alcaldes, por supuesto el tema de seguridad. Hay ciudades que, por ejemplo, en sus tasas de homicidio han tenido unas reducciones importantes, pero tenemos otras como Quibdó, Cali, por ejemplo, Armenia, que presentan unos retos mucho más importantes en este tema. Temas relacionados con la sostenibilidad urbana, por ejemplo. Nosotros tenemos un indicador que lo sacamos a partir de nuestra encuesta de percepción ciudadana, donde medimos cuáles son los comportamientos y actitudes que tienen frente a algunos temas relacionados, por ejemplo, con el manejo de basuras, el tema de reciclaje, y que vemos que, por ejemplo, tenemos que avanzar muchísimo más en comportamientos relacionados con el reciclaje. La gente también tal vez se relaciona mejor con el cuidado del agua, pero hay otras prácticas de sostenibilidad que tienen que mejorar. En temas de movilidad tenemos que mejorar en temas como promocionar la movilidad sostenible, pero también que el mismo ciudadano empiece a integrar ese tipo de prácticas, por ejemplo, movilizarse en bicicleta. Tenemos que Bogotá es la única ciudad con un porcentaje más o menos o relativamente alto, alrededor de un 8% de las personas se están movilizando en bicicleta en las ciudades, mientras el resto de las ciudades no superan casi el 2%. Entonces tenemos una cantidad de retos que son diferenciados y que invitamos a conocer el informe de manera tal que candidatos a la alcaldía o tomadores de decisiones puedan entender, si yo estoy en una ciudad como Quibdó o en una ciudad como Bogotá, cuáles son los retos que yo tengo diferenciados en mi territorio. Mónica, sobre eso quería preguntarle precisamente, Mónica, ¿se les va a presentar el informe a los candidatos o a los futuros mandatarios locales y regionales para que lo tengan presente en el momento de diseñar y definir su plan de desarrollo? Sí, por supuesto, uno de nuestros grandes
actores estratégicos, por supuesto, son los candidatos. El documento lo que propone son unas metas de corte a 2023, que es el corte de los planes de desarrollo de los próximos mandatarios, y a 2030, cuando finaliza la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros lo que estamos proponiendo son unas metas que les permitan a ellos definir y diseñar sus planes de desarrollo con unas líneas base, ¿sí? Con líneas bases de 2020, con unas metas de corte a 2023, pero que además estén pensando la ciudad con una mirada a largo plazo, no una mirada de corto plazo de 4 años, sino que lo que estén orientando nos permita llegar al cumplimiento de esta agenda. ¿Y qué tan conectados deben estar esos planes de desarrollo, Mónica, de las ciudades y los departamentos? Porque, por ponerle un ejemplo, una región puede tener una gran producción agrícola o industrial, pero si no tiene cómo llevarla a otras zonas porque no hay vías, pues no van a vender sus productos. Deben estar totalmente conectados, es decir, las ciudades no se pueden pensar separadas o aisladas de su entorno regional. Por eso, de hecho, muchas de las ciudades en este momento se están pensando más como una ciudad-región, porque todos los temas relacionados con la seguridad, digamos, ciudadana, la seguridad alimentaria, los temas de movilidad, tienen todo que ver con los municipios aledaños. Y es decir, si desde el departamento no están alineados con la misma mirada de desarrollo que tiene la ciudad o el municipio, no se van a lograr cumplir objetivos compartidos y objetivos que impacten al territorio conjuntamente. Entonces es clave que los dos planes de desarrollo estén alineados y tengan una mirada compartida frente a lo que se busca para el desarrollo del territorio conjunto. Muchas gracias, Mónica. Es un tema bien serio y que tenemos que tener muy presente, y sobre todo a un mes o menos de un mes de las elecciones. Pensar en qué nos ofrecen hacia futuro, no para el corto plazo, sino cómo vamos a ir construyendo esas ciudades y este país hacia futuro. Sí, es muy importante no votar en contra de, sino votar por la ciudad o por el departamento, ¿no? Sentarse y mirar propuestas y tener en cuenta hacia futuro qué queremos de nuestro lugar, de donde vivimos y donde nacemos y donde crecemos, ¿no? Y qué bueno sería que los mandatarios, aunque sean de un partido diferente a su antecesor, siguieran con lo que están de acuerdo, siguieran con procesos que no se frenen cada 4 años y cada 4 años, porque en ciudades como Bogotá es algo que ha pasado y que frena proyectos muy importantes como el del metro. Es que llevamos hablando del metro desde el siglo pasado. Tenemos que aprender, por ejemplo, de Medellín o de Barranquilla. Cambia la administración, hay otra persona, pero mantiene lo central o lo que consideran positivo e importante para los habitantes de esas ciudades. Y me permite una pildorita final, le voy a cambiar de tema, de contexto y de todo. A ver. ¿Pero vio la noticia de Soda Stereo? Sí, vuelve Soda Stereo. Obviamente sin Gustavo Cerati, pues, que falleció, pero van a hacer un tributo de Soda Stereo. Sí, mire, Charly Alberti y Zeta Bosio, que son los otros dos integrantes originales de Soda Stereo, lo anunciaron hoy. Habrá gira. ¿Quiénes van a ser los vocalistas? Chris Martin, el cantante de Coldplay, y Juanes, nuestro Juanes, van a estar de gira. Pero además, ahí le tengo el dato, van a tener otros importantes vocalistas. Estará el cantante de Babasónicos, estará Andrea Echeverría. Andrea Echeverría, que hizo un desconectado con ellos en algún momento. Muy interesante. Sí, habrá que verlos, verlos. Vamos a ver. Vamos ahora sí a despedirnos hoy, Ricardo, de Sala de Prensa, y mañana los esperamos con mucha más información.